Bienvenidos al video número 4 de este curso de Sibelius. En esta oportunidad vamos a ver lo que es edición e introducción de notas. Bien, vamos a comenzar a ver partes del teclado flotante, que es para editar las notas. Bueno, tenemos esta flechita que es para seleccionar o deseleccionar algún objeto. Por ejemplo, selecciono la nota, ven, se colorea en azul, presiono la flecha y podemos ver cómo se deselecciona la nota, ¿sí? Lo hacemos nuevamente y deselecciona la nota. Bien, esta función también la podemos hacer desde el teclado. Seleccionamos la nota y presionamos la tecla escape. Bien, también podemos ingresar figuras, notas, ven, por ejemplo, estoy ingresando negras. Según donde pulso, se coloca la nota. Deselecciono con la flechita. Ven, con la flecha del teclado puedo desplazarme por las notas hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, ahora vamos a ver otra manera de desplazarnos y es por compás, ¿sí? Saltando de compás en compás. Bueno, vamos a agregar de ejemplo un silencio por acá. Podemos agregar alguna figura acá para ver el efecto de saltar por compases. Seleccionamos la primera nota y presionamos, por ejemplo, control más la tecla derecha del teclado. ¿Ven cómo saltamos? ¿Ven cómo se ilumina en azul? Lo mismo para atrás, control más izquierda para volver. Con esto saltamos de compás en compás. Bien, ahora vamos a ver cómo está compuesto el teclado flotante. Sus páginas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas tiene el teclado flotante. También, en vez de pasar con el mouse, podemos hacerlo desde el teclado con F7, F8, F9, F10, F11 y F12. Esto desde el teclado directamente. Bien, volvemos a la primera página con F7. Bien, ahora vamos a ver qué contenido tiene cada página. ¿Ven? Por ejemplo, seleccionamos una redonda. Podemos ingresar una blanca o una negra o una corchea, semicorcheas, fusas. Vamos a reproducir esto que copiamos. Muy bien. También podemos ingresar silencios. Lo que debemos hacer es seleccionar primero la figura y luego el silencio. Vamos a borrar esto, así se ve mejor. Bueno, por ejemplo, seleccionamos la redonda y su silencio. Y así podemos ingresar un silencio de redonda. O seleccionamos la blanca, símbolo de silencio. Ya se ingresó. Silencio de negra. Silencio de corchea. Silencio de semifusa. O silencio de fusa. Bien, deseleccionamos con la flechita, borramos. Bien, vamos a ver cómo añadir una ligadura de prolongación. Colocamos una blanca y este símbolo es la ligadura de prolongación. Por ejemplo, queremos ligarlo a una negra. Ahí tenemos nuestras dos notas ligadas, ¿sí? Lo reproducimos. Y efectivamente se hizo la ligadura de prolongación. Bien, vamos a jugar un poco más con esto de la ligadura de prolongación. Insertamos algunas notas más. Por ejemplo, una blanca acá ligada a alguna negra en el siguiente compás. Bien, vamos a reproducirlo. Bien, seguimos adelante. Vamos a borrar esto, así limpiamos un poco. Bien, ahora vamos a ver lo que es el staccato, ¿sí? El acento. Mejor dicho, el acento.
Bien, ponemos una negra, por ejemplo, con acento. Esto es el staccato, es el puntito. Y esto es el tenuto. 3 símbolos de articulación distintos, ¿sí?, que tenemos disponibles en la primera página. Bien, también tenemos los sostenidos. Por ejemplo, pongo una negra con sostenido. Tenemos el B cuadro. Y también tenemos el bemol. Agregamos otro sostenido. Mejor deseleccionamos. Bien, vamos a pasar a la segunda página del teclado flotante. Borramos esto. Vamos a la segunda página. Bien, aquí tenemos más símbolos. Tenemos la apoyatura. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, metemos una negra aquí. Ponemos una negra. 2 negras de ejemplo. Y vamos a poner una apoyatura. A ver. Una inferior y otra superior. Escuchemos cómo suena. Perfecto, ahí tenemos nuestra apoyatura. También podemos cambiarle la figura a la apoyatura. ¿Ven? Suena un poquito más rápido porque bajamos la figuración. Bien, seguimos en esta segunda página. Tenemos también achiacatura. Bien, escuchamos el ejemplo. Seguimos con más elementos de la segunda página. Bueno, ahí tenemos la semifusa y tenemos figuras antiguas. Tenemos distintos tipos de puntillo, otro silencio. También podemos deslizar una nota. Este efecto se ve más claro, por ejemplo, en un violín. Vamos a agregar un violín. Insertamos nuestro violín. Ponemos, por ejemplo, una blanca aquí en sol. Y ponemos la nota deslizada. Que se deslice desde un sol hasta un si, por ejemplo. A ver, veamos cómo suena. Bien, esa es la función del símbolo para deslizar. Vamos a ir a la tercera página del teclado flotante. Esta tercera página se trata de cómo unimos corcheas o semicorcheas, ¿sí?, sobre las barras de unión, ¿sí?, la manera en que unimos las figuras. Tenemos distintos tipos de unir figuras. Por ejemplo, selecciono la primera, ¿ven? Ahí me queda sola. Las puedo tener separadas a las 4 corcheas. Es una forma de ver, ¿sí? O por ejemplo, probemos esta otra forma de unir. Seleccionamos aquí. ¿Ven? Tengo 3 corcheas y una sola. O la primera sola y 3 juntas. O aquí, ¿ven? Puedo separarlas nuevamente de 2 en 2. O también de esta manera. Son distintas formas de unir las figuras, ¿sí? Más para el aspecto visual. Por ejemplo, tenemos una suelta, 2 juntas en el medio y otra suelta. Bien, vamos a la cuarta página del teclado flotante. Aquí tenemos algunos símbolos especiales, como toques de arco, ¿sí? Bien, vamos a ir a la quinta página, pero antes les voy a dar un ejemplo de cómo poner un acorde arpegiado con un elemento que tenemos en la quinta página. Bueno, primero ponemos, por ejemplo, un acorde, lo ponemos en redondas, do mayor.
Ponemos otro acorde más acá en el segundo compás, para el ejemplo. Y vamos a la quinta página. Y le ponemos este símbolo que dice arpegio, siempre teniendo seleccionadas las notas, ¿sí? Bien, escuchemos cómo suena un acorde sin arpegiar y uno arpegiado. Bien. Tenemos más tipos de arpegio: descendente, ascendente, más tipos de figuraciones. Bueno, en la última página tenemos doble sostenido, doble bemol, B cuadro, sostenido nuevamente, tipos de alteraciones especiales. Bien, volvemos a la primera página. Bien, esta flechita es para pasar de página también. Podemos hacer clic y pasar desde aquí. Y esta es para volver al principio de la página, rápidamente, ¿sí? Todo desde el mouse. Podemos recordar que también con el teclado podemos pasar de páginas, desde F9 hasta F12. Bien, ahora vamos a las funciones de guardado. Podemos hacerlo desde aquí, guardar, o atajo de teclado, control más S. Control más S. ¿Ven? Se despliega este menú donde podemos poner el nombre de nuestra canción o archivo y lo guardamos, ¿sí? Es como en la mayoría de los programas, ¿sí? Control más S, guardar documento. También, como en la mayoría de los programas, podemos deshacer acciones con control más Z, ¿ven? Como voy volviendo atrás en los pasos, utilizando el atajo control más Z. Y si hacemos control más I, podemos rehacer nuestras acciones. Es muy importante que aprendamos los atajos de teclado, ya que nos dan rapidez a la hora de editar. Bien, otro atajo que vamos a ver es agregar la ligadura de prolongación. Se hace con la tecla Intro o Enter, que está al lado del teclado numérico. Seleccionamos la nota, Enter, ¿ven? Me agrega la ligadura de prolongación. Bien, y aquí tendríamos todo nuestro acorde ligado. ¿Ven? Con control más Z podemos volver en las acciones. También podemos seleccionar todas las notas de una sola vez. Con control más clic se pinta todo el acorde azul. Presionamos Enter, ¿ven? Y me pone todas las ligaduras de una sola vez, que es un poco más práctico que hacerlo una por una. Bien, ahora vamos a aprender otro atajo de teclado, que es para insertar silencios directamente desde el teclado. Agregamos un par de notas para ver el ejemplo. Y por ejemplo, selecciono esta nota. Vamos a abrir el teclado en pantalla para que puedan ver qué tecla aprieto. Y presionando Delete en la nota que seleccioné, me agrega automáticamente un silencio, ¿ven? Selecciono otra, por ejemplo. ¿Ven? Con Delete me agrega el silencio en la nota que seleccioné. ¿Sí? También podemos hacer selección múltiple de objetos con control y seleccionar. Ven, seleccionamos las notas de los extremos. Por ejemplo, presiono Delete, ven, y me puso el silencio en los extremos. O manteniendo control, selecciono las dos notas del medio, Delete, y tengo dos silencios en las dos del medio. Un atajo de teclado muy importante. Es muy importante el atajo de teclado Delete para agregar silencios y también mantener control más clic para seleccionar notas específicas. Bien, vamos a ver maneras de seleccionar compases. Cliqueando sobre el compás podemos seleccionar. Si mantenemos Shift, seleccionamos un compás, después Shift, seleccionamos otro, ¿ven? Me selecciona dos compases. Si selecciono el primero, Shift, selecciono el último a donde quiero llegar, me pinta todos los compases que seleccioné.
También podemos con doble clic seleccionar todo un sistema. Ven, doble clic, selecciono todo un sistema. En este caso estamos en el piano. Ambas manos, ambas claves. Y si hacemos triple clic me selecciona toda la partitura. Son maneras de seleccionar compases. Si hago control más A me selecciona la totalidad de los elementos de la partitura. Bien, vamos a ver funciones que podemos hacer cuando las notas ya están escritas. Por ejemplo, escribimos esta serie de notas. Selecciono por ejemplo el primer compás y con la flecha hacia arriba del teclado puedo cambiarle el tono a las notas, ¿ven? Siguiendo la misma estructura que tenía escrita. Vamos a seleccionar dos compases. ¿Ven? Me mantiene la estructura, pero yo puedo cambiarle la tonalidad con la flecha arriba o abajo del teclado. Vamos a escribir algunas notas acá en la clave de Fa. Para seleccionar dos sistemas, mantenemos Shift y cliqueamos en el sistema de arriba y de abajo. Y también podemos hacer lo mismo, cambiarle los tonos a las notas con las flechas arriba y abajo del teclado. También podemos seleccionar dos compases, seleccionando el primero y el último inferior, ¿no? Para que nos seleccione los dos sistemas. Podemos, por ejemplo, agregarle alteración a todo un compás, ya sea sostenido, bemoles, podemos agregarle acentos, estacatos, tenutos, a varias notas y figuras al mismo tiempo, ¿sí? Podemos hacerlas que sean silencios. También podemos cortar un fragmento con control más X y pegarlo en otro compás, por ejemplo con control más B corta, muy parecido a los procesadores de texto. También podemos copiar, control más C, y pegar en otro lugar de la partitura con control más B. Son las mismas funciones que cualquier procesador de texto, ¿sí? Control más X cortar, control más B corta pegar. Bien, ahora vamos a ver una función muy importante que es agregar notas directamente desde nuestro teclado. Primero lo hacemos desde el mouse, ¿sí? Para comparar los dos diferentes modos de ingresar notas. Bien, ingresamos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, escala de Do mayor. Podemos ir y volver con la flechita, como dijimos antes. Ahora lo hacemos desde el teclado. Por ejemplo, con la C, Do, D, Re, E, Mi, F, Fa, G, Sol, A, La y B larga, Si. Y si presionamos C de vuelta me agrega la octava del Do. Bien, a continuación vamos a ver un atajo de teclado muy útil. Seleccionamos estos dos compases y hacemos control más la tecla abajo y me baja una octava todo lo que escribí, ¿sí? Opción muy útil para bajar una octava cualquier melodía que estemos escribiendo. Bien, vamos a ver otro atajo de teclado. Con la tecla N, si presionamos la tecla N, seleccionamos la figura negra, ya lista para empezar a escribir, ¿ven? Se prendió aquí de azul, lo hacemos de vuelta, N, ¿ven? Se prende la tecla con la figura negra, N. Entonces ya tenemos listo para escribir cualquier nota en figura negra. Bien, seguimos adelante. Ahora vamos a aprender cómo agregar intervalos o armar acordes. Por ejemplo, aquí pongo una tercera, aquí pongo una quinta, o una séptima, o una octava, ¿sí? Lo estoy haciendo directamente desde el mouse. O un acorde completo, Do, Mi, Sol y Si, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahora lo vamos a hacer directamente desde el teclado.
por ejemplo, ingreso la nota Do y si presiono el número 3 de arriba de las letras, me agrega una tercera. Pongo un Do y si presiono, por ejemplo, el 5, me agrega una quinta. Pongo un Do y si, por ejemplo, presiono el 7, me agrega una séptima. Pongo un Do, si presiono el 8, me agrega, en este caso el 9, me agrega una novena, ¿sí? Es decir, con los números que están arriba del teclado, que están arriba de las letras del teclado principal, podemos agregar intervalos, que es lo mismo que hacerlo con el mouse, pero un poquito más ágil. O también, si queremos armar un acorde, presionamos sucesivamente el 3 y me va poniendo terceras, armando un acorde. En este caso, un Do mayor con novena. También podemos agregar intervalos hacia abajo de una nota manteniendo la tecla mayúscula, ¿sí? O Shift. Por ejemplo, aquí estoy agregando una serie de terceras hacia abajo. Bien, ahora vamos a aprender sobre funciones para insertar, borrar compases, etc., ¿no? Por ejemplo, selecciono este compás hasta este compás, mantengo control más backspace y me borró los compases. Me quedó solamente este compás. Podemos añadir compases desde este botón, por ejemplo, cliqueando me agrega los que yo quiera, o con este botón también podemos eliminar. Es lo mismo que hacer control más backspace. Bien, selecciono un compás y lo borro, ¿sí? Adentro de añadir compases tenemos distintas maneras de añadir compases, ¿sí? Desplegamos aquí. Bien, veamos qué tenemos. Bien, el atajo de teclado para agregar compases es control más B larga, ¿sí? Bien, control más B, voy agregando compases. Si lo mantengo presionado me agrega muchos de una sola vez. Bien, entre las funciones de añadir compás tenemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ponemos algunas notas por aquí. Bien, vamos a añadir, podemos agregar un compás al final, ¿bien? Y como habíamos dicho es control más B larga, me agregó el compás al final. Podemos agregar un compás individual, por ejemplo, quiero agregar un compás aquí. Y me lo agrega luego del compás que seleccioné, ¿ven? También vamos a borrarlo. También podemos agregar compases de forma individual sin seleccionar previamente. Hacemos clic aquí y simplemente apuntamos a donde queremos que se ingrese el compás individual. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Compás individual. Tenemos esas tres funciones que podemos hacer desde aquí. Agregar compases al final. Vamos de vuelta con un compás individual. Lo quiero agregar aquí. Por ejemplo, aquí. ¿Ven? Función muy útil para agregar música o arreglar algún fragmento. Luego de agregar compases individuales. Si selecciono el compás, ya saben, me lo agrega luego de ese compás que seleccioné. Si dejamos un segundo el mouse, nos muestra el atajo de teclado correspondiente, que sería control más mayúscula más B. Control mayúscula y B me agrega un compás individual. Atajo de teclado, muy importante. Los atajos de teclado nos agilizan la edición. Bien. Por último tenemos agregar compases múltiples. Me sale este cartel donde me pregunta la cantidad de compases que quiero agregar de una sola vez, ¿sí? Por ejemplo, quiero agregar 4, le doy a aceptar, le digo desde dónde, desde aquí, y me agrega los 4 compases. Vamos de vuelta a añadir compases múltiples y
y le señalo desde dónde quiero que me agregue 4 compases, en este caso. Otra opción que tenemos aquí es agregar compases irregulares. Por ejemplo, agrego un compás que dure una negra solamente. Lo agrego aquí. A ver, aquí. Yo pongo figura negra, efectivamente solamente entra una negra. Me agrega compases irregulares. Probamos con otra figuración, por ejemplo un compás irregular de blanca. Lo quiero agregar aquí, 4 compases irregulares de blanca. Algo muy útil para insertar compases distintos a los que veníamos trabajando. Por ejemplo, un compás irregular. Bien, también tenemos una función que se llama dividir compases, ¿sí? Lo que hace es tomar esta porción, por ejemplo, y dejarlo así, ¿sí? Son funciones menos usuales, pero que algún compositor puede llegar a precisarlas, ¿sí? Le damos de vuelta, dividir compases, miren lo que hace, ¿sí? Y por último tenemos la función de unir compases, ¿sí? Lo que hace es, por ejemplo en este caso, unirnos 2 compases o 3. Le doy a unir y me junta todos los compases. Bien, hasta aquí llegamos con este cuarto video. Recuerden que pueden darle pausa en cualquier momento para tomar anotaciones si ven que algo pasa rápido. Y bueno, vimos muchas cosas importantes, atajos de teclado y todo lo que es empezar a ingresar notas a nuestra partitura. Nos vemos en el próximo video.